Bueno, ante todo, buen día, profesora. Mis compañeros y quien les habla, Edwin Santa Cruz Soto. Vamos a exponer un poco sobre la interpretación de la analogía jurídica. Bien, eh, bien, la analogía como término jurídico, pues, consiste en la aplicación de la norma jurídica, en escenarios en los cuales, la ley no aplica específicamente. El orden jurídico no siempre resulta explícito en situaciones reales, en las cuales la norma pretende normal. En ese sentido, se aplica la analogía, el cual pues permite llenar el vacío de ley cuando ésta no se ha provisto un hecho, pero sí está regulado por otro hecho semejante. Bien, la plenitud del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico como tal, pues, constituye un todo normativo, ¿no? No cabe imaginar, pues, la existencia de fisuras o fallas que impidan regular un hecho, ¿no? En lo cual, el ordenamiento legal es completo y el juez está obligado a juzgar todos los casos recurriendo a las fuentes supletorias. Bien, eh, por la plenitud del ordenamiento jurídico, pues los jueces, como ya hice mención, están obligados a juzgar, ¿no? Todas las controversias que se presenten, ¿no? Bien, el dogma de la plenitud está consagrado en el Código Civil francés, ¿no? Cuyo artículo 4 hace mención que explícitamente que todos que, que el juez que se niegue a juzgar su pretexto del silencio, de oscuridad o de insuficiencia de la ley podrá ser procesado como culpable de denegación de la justicia. Bien, con respecto, pues, el Código Civil peruano en su artículo 7 hace mención que, que todos los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. Bueno, en tales casos, pues, se aplican los principios generales del derecho y preferentemente los que están inspirados en fuentes del derecho peruano, ¿no? Bueno, doy paso a mi compañera para que siga explicando acerca del tema. La integración del derecho. Cuando hablamos de integración nos referimos a la actividad del juez encaminada a hallar y aplicar la norma adecuada para cubrir una laguna de la ley, ante la obligación rigurosa de decidir un caso concreto y determinado. Esto quiere decir que la solución ante las lagunas jurídicas es la integración y hay lugar a ella cuando el operador jurídico, ante la ausencia de un precepto que regule el caso o este sea oscuro, tiene que hacer uso de una serie de elementos que se puedan encontrar dentro o fuera del cuerpo normativo. La autointegración y heterointegración del derecho como métodos de integración. La presencia de lagunas jurídicas en el derecho es tan clara que tanto la doctrina como los ordenamientos positivos se han preocupado en establecer reglas que permitan a la actividad jurisdiccional de los tribunales superar eficazmente tales carencias normativas. Así han llegado a consolidarse estrategias que puedan sistematizarse en torno a estos dos métodos, la autointegración y la heterointegración. Los principios generales del derecho. Para cubrir una laguna de la ley, el intérprete debe basarse en aquellos primeros principios perennes, valorándolos debidamente. En consecuencia, la integración y aplicación es axiológico. La costumbre o derecho constitucionario son aquellas normas jurídicas que se practican constantemente en una sociedad sin haber sido sancionadas de forma expresa y que se consideran jurídicamente obligatorias. Algunos consideran que este tipo de derecho no aparece sino en el momento que es reconocido judicialmente. Bueno, continuando con las lagunas de la ley, como definición tenemos que son la ausencia de una prevención normativa para darle soluciones a un caso en concreto. Es decir, no hay norma que regule el caso para darle una solución acorde con el sistema jurídico existente. De esta manera es que se obliga a los sujetos que aplican la ley, llamados abogados, secretarios judiciales o jueces, a emplear técnicas para cubrir dicho vacío, tales como las analogías, las costumbres o los principios generales del derecho.
También se sabe que según el Código Civil, en el artículo 1, entre los párrafos 3 y 4, rezan lo siguiente: que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte ser probada. Los usos jurídicos que no sean meramente imprevistos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre, y según el punto 4, los principios generales del derecho se aplicarán en efecto de ley o costumbre sin prejuicio de su carácter informativo. Bueno, las causas que podrían generar estas lagunas legales pueden llegar a ser diversas. En algunos casos pueden producirse desde la creación de la norma, así como la evolución que crean nuevos casos y que encontramos planteados en la ley al momento de que aparecen estas mismas. Asimismo, también cuando pueden aparecer casos no previstos por los legisladores. Otra causa podría llegar a ser que aparecen lagunas en el ordenamiento jurídico por el incumplimiento por parte del mandato constitucional. Lo mismo también sucedería si es que nuestras normas están mal redactadas o tienen deficiencias técnicas en el lenguaje. Pueden ser también los conceptos jurídicos indeterminados, vagos o ambiguos, que podrían hacer más difícil o incluso imposible la interpretación correcta para los casos en concreto. Concepto de analogía jurídica. El fundamento de la analogía descansa en un instinto profundo de nuestra naturaleza, por el cual experimentamos un deseo de igualdad jurídica y aspiramos a que las mismas situaciones de hechos se rijan por idénticos principios jurídicos. Este método conlleva la aplicación de las consecuencias de una norma establecida para un caso previsto por el legislador, a otro caso no contemplado, en razón de impartir una igualdad esencial entre ambos casos. Una de las formas de interpretar los enunciados normativos es el uso de analogías. Antes de utilizar las analogías, debemos saber que estamos frente a un caso de lagunas de la ley, es decir, que exista un vacío o un defecto normativo. Otro requisito para el uso de la analogía es determinar la ratio legis, o esencia de la norma jurídica. Se utilizan las analogías para los casos de la realidad que no están descritos en los supuestos de hechos del enunciado normativo, pero que a través de un método de integración y sin vulnerar la esencia de la ratio legis, la consecuencia de la norma jurídica también le es aplicable a dicho caso, pero no porque el enunciado normativo lo haya mencionado, sino por la analogía. Lo esencial para el funcionamiento de la analogía consiste en que el caso no normado sea semejante sustancialmente al previsto por la norma, es decir, que uno y otro tengan uno o más elementos comunes y los demás distintos, con tal que las diferencias no sean sino accidentales. En conclusión, podemos decir que la analogía es un método de integración jurídica, mediante el cual una norma se aplica a un hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia. En un sentido amplio, entendemos que la analogía es uno de los tantos métodos de integración jurídica utilizados para colmar las lagunas del derecho. Es decir, una situación para la cual el ordenamiento jurídico no haya previsto una norma aplicable o no haya regulado una, pero que se considera que debería haberla previsto.